En Estados Unidos, hoy comienza en Milwaukee, en el estado de Wisconsin, la Convención Nacional del Partido Republicano, que confirmará la nominación de Donald Trump como candidato a la presidencia. El evento ya de por sí iba a atraer atención internacional y por eso esa ciudad venía preparándose desde hace meses, diría un año. Pero claro, en el fin de semana este encuentro cobró otro giro a raíz del intento de asesinato al exmandatario que tuvo lugar el sábado. Thomas Matthew Crooks, de 20 años, disparó el sábado de tarde contra Trump en un acto político que se desarrollaba en la ciudad de Butler, en Pensilvania. Lo hizo con un arma semiautomática desde el techo de un edificio ubicado a 150 metros del escenario. El candidato terminó herido en su oreja derecha, se agachó protegido por agentes del servicio secreto y finalmente salió del lugar escoltado hacia un vehículo. Pero antes de dejar el estrado, Trump, con el rostro ensangrentado, alzó un puño al aire en gesto desafiante, un momento que fue capturado por varios fotógrafos y que dio pie a una imagen impactante que en el fin de semana circuló por todo el mundo y que incluso ya está impresa en remeras de promoción. Francotiradores del servicio secreto abatieron a Crooks rápidamente, aunque el joven tuvo tiempo para matar a un asistente al acto y además herir gravemente a otros 2 espectadores. El FBI informó que se están investigando los posibles motivos de Crooks, pero agregó que todo indica que actuó en solitario y que no era parte de una organización más grande. En su vehículo se encontraron artefactos explosivos. El presidente Joe Biden, rival de Trump en las elecciones nacionales de noviembre, conversó con el exmandatario luego de los hechos y ambos hicieron llamados a la unidad nacional. En este momento es más importante que nunca que permanezcamos unidos y mostremos nuestro verdadero carácter como estadounidenses, manteniéndonos fuertes y determinados e impidiendo que la maldad gane, escribió Trump en su red, la que creó, esa de la que él es dueño. Biden, en tanto, emitió un mensaje desde la Casa Blanca. There is no place in America for this kind of violence or any violence for that matter. No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia o para cualquier tipo de violencia. Un intento de magnicidio es contrario a todo lo que representamos como nación, todo. No es quien somos como nación, no es algo estadounidense y no podemos permitir que esto suceda, decía Biden. ¿Qué información está pasada en limpio ya a propósito de esto que ocurrió el sábado? ¿Cuáles son las consecuencias de un episodio como ese? Vamos a analizarlo en los próximos minutos y para eso estamos con el politólogo Eduardo Gamarra, doctor en ciencia política, profesor en la Universidad Internacional de la Florida, con quien ustedes recordarán charlamos hace pocos días por primera vez, en ese caso a propósito de Biden y su futuro como candidato. Profesor Gamarra, buenos días, gracias por acompañarnos. Un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo estaba siendo en Estados Unidos el debate político? ¿Podía efectivamente vislumbrarse por el tono de la controversia que la cosa pasara a este tipo de consecuencias, a un hecho violento así? Mire, lamentablemente sí, Emiliano. Creo que vivimos en un país, en un mundo tan polarizado, donde los discursos se han radicalizado tanto aunque desafortunadamente esta vez le tocó a Donald Trump, no es la primera vez que tenemos actos de violencia y actos de violencia política. En el transcurso de los últimos 8 años nomás, ya han habido incidentes. Un representante republicano casi fue asesinado en un juego de béisbol entre representantes congresionales ahí en las afueras de Washington. Eh, Hemos tenido actos de violencia en diferentes, digamos, actos de protesta, pero particularmente uno
por lo menos las advertencias, era que la derecha radical en este país era la violenta, ¿no? Que uno esperaba, producto de cómo particularmente el expresidente Trump motiva a su base que se dieran esos actos de violencia, particularmente de grupos xenofóbicos, de grupos racistas, etcétera. Y sin ir más lejos, Emiliano, el expresidente Trump, cuando estaba iniciando su discurso antes del disparo, ya estaba entrando al debate xenofóbico, a los mensajes anti-inmigrante que lo han caracterizado. Entonces, yo creo desafortunadamente que el tono del debate, el contenido de cómo el país se ha movido en los últimos años, desafortunadamente desemboca en este tipo de situaciones. Sí, pero usted marcaba lo paradójico, ¿no? Aparentemente el discurso más propenso a la división, el discurso más agresivo, viene del lado de Trump y de sus seguidores, y sin embargo quien es víctima de un atentado es Trump, ¿no? Es que ahí es lo más, digamos, politológicamente hablando, lo más interesante de la situación actual, que Trump logra generar pasiones profundas de aquellos que lo adoran y de aquellos que lo odian. Entonces, no es tan extraño suponer que desde aquellos que lo odian profundamente surjan incidentes de violencia, ¿no? Y creo que eso es lo que vimos el día sábado. Pero además, Emiliano, creo que en este contexto también tenemos una realidad que es triste, que es el acceso ilimitado a armas y a armas de altísimo calibre. Es decir, un AR-15 no es un arma común y corriente para ir a cazar conejos. Es un arma de guerra, ¿no? Con una capacidad impresionante para hacer daño. Sin embargo, tuvo acceso un muchacho de 20 años, ¿no? No teníamos antecedentes de este muchacho que tuviera, digamos, problemas psicológicos o psiquiátricos, pero igual, acceso a un muchacho de 20 años sin entrenamiento militar y sin embargo logra hacer lo que hizo desde el techo de un galpón, ¿no? Entonces, yo creo que a pesar de esto y a pesar de todo, otra vez estamos en este país enfrentados en el uso de armas, ¿no? Eh, 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 Precisamente para hacer este tipo de daño, ¿no? Romina, ¿seguís tú? Sí, profesor Gamarra, quería preguntarle, a ver, usted señalaba cómo estaban dadas las condiciones, ¿no? En la previa, cómo venía la campaña y el clima que se estaba generando. Ahora, en un país tan dividido y polarizado, ¿cómo fueron las reacciones? ¿Qué destacaría usted de qué despertó esto, ¿no? Pienso sobre todo del lado demócrata. Escuchábamos al presidente Biden hablando de y convocando a la unidad. ¿Fue ese exclusivamente el tono, digamos, el mensaje que se difundió? Bueno, quizás uno debería tratar de verle algo positivo de lo que sucedió el sábado, y creo que lo más positivo es lo que acaba de usted de relatar, que es que tanto Biden como Trump han salido con mensajes conciliatorios, ¿no? Eh, y ojalá esos mensajes prevalezcan, pero desafortunadamente yo tengo poca esperanza de que así sea. Estamos viendo lo que está sucediendo en los medios sociales, estamos viendo la profundidad de cómo la gente está reaccionando en los medios sociales, Ujú. particularmente del lado republicano. Y no nos olvidemos que hoy comienza la convención republicana, donde obviamente los mensajes que han motivado, digamos, que son la base del mensaje republicano, son el tema migratorio, que es un tema extraordinariamente complejo,
pero que básicamente lo que ha motivado es esa xenofobia que nos caracteriza hoy en un país de inmigrantes, ¿no? Hoy somos un país donde el mensaje xenofóbico cala profundamente. Respecto a eso, ¿qué expectativa tiene de lo que pase hoy concretamente en la convención? Ojalá que el presidente Trump continúe con el mensaje Ujú. más mm, digamos, más conciliatorio, ¿no? Esa es una esperanza que creo que al menos yo tengo y creo que lo hará, ¿no? Eh, no sé hasta qué punto logrará controlar a esos seguidores que están profundamente enojados, diría yo, producto de lo que sucedió el día sábado. La imagen, esa foto de Donald Trump, el mismo día, en el mismo momento en que era sacado por las fuerzas de seguridad del estrado, ese gesto que llegó a hacer, ¿no? Ese gesto de levantar el puño derecho eh, y al mismo tiempo con su voz arengar a quienes estaban siguiendo la actividad allí en el acto público. Esa foto en la que además se lo ve ensangrentado, ¿no? Esa foto va a marcar la campaña de ahora en adelante, ¿no? Efectivamente, es decir, ya es parte de la campaña, ¿no? Ya la capacidad que tienen, ¿no? De producir camisetas con esa imagen es verdaderamente increíble, ¿no? Esa fotografía hoy es la fotografía de la campaña, ¿no? Y eso va a ser utilizado para movilizar más, ¿no? A esta masa y por eso decía yo que no va a ser suficiente, desafortunadamente, el discurso conciliador de Trump, ni el discurso conciliador del presidente Biden, ¿no? En un electorado tan polarizado y tan enojado, ¿no? Creo que lo que nos espera eh, bueno, ojalá que esté equivocado, pero creo que no es el último acto de violencia que vamos a ver. Recordemos el contexto, ¿no? Hasta hace pocos días los focos estaban puestos del otro lado, estaban puestos en el presidente Joe Biden y si puede o no continuar como el candidato del Partido Demócrata a la presidencia, o sea, si puede continuar o no con su campaña por la reelección, teniendo en cuenta cómo se lo ha visto en su desempeño, por ejemplo, en el último debate, ¿no? Ya no es un tema solo de edad, de haber pasado los 80, sino en qué condiciones pasó los 80, cuáles son efectivamente sus aptitudes para desempeñar el cargo. Eso todavía sigue latente, ¿no? ¿Qué pasó en esa materia? Bueno, yo creo que eh, el debate interno del Partido Demócrata de alguna manera ha pasado a segundo plano, inclusive dentro del mismo partido, ¿no? O sea, antes era algo, mire, yo estuve en Washington esta semana y eso era lo que todos estaban hablando, ¿no? Que el presidente Biden no podía dejar un día más este debate y que tenía que resolverlo y creo que ha quedado, yo creo, nadie hoy en día está hablando sobre la sucesión de Biden, ¿no? Hoy en día lo que creo que tenemos es una nueva realidad que van a ser Biden y Trump los dos candidatos. No van a reemplazar a Biden y eso pues significa mucho, ¿no? Hmm. Usted dice que ya es un hecho, Biden continuará como candidato porque ya estaba resuelto antes del sábado, porque ese era el panorama dentro del partido antes del sábado. Antes del sábado yo creo que todavía había cierta expectativa de que Biden iba a renunciar, que podía dar de lado, particularmente con los donantes, ¿no? Que inclusive anunciaron los donantes que tenían un paquete de 100 millones de dólares que no se los iban a entregar si es que no renunciaba, ¿no? Pero yo creo que todo eso ha pasado a segundo plano. Y ahora lo que tenemos es otra situación
bastante diferente que le favorece a Biden, ¿no? Este quizás es otra de las grandes paradojas. ¿Cómo es eso? ¿Puede explicarlo? Sí, que el intento de asesinato, ¿no? Y la forma en la que él salió, ¿no? Inmediatamente digamos, a llamar a la calma y le hizo la llamada, conversó personalmente con el expresidente Trump. Yo creo que eso, de alguna manera, no sé si lo piensa él o quién es más, pero eso ha dado la imagen de que está cumpliendo su función como presidente, no como candidato, sino como presidente. Y eso lo consolida entonces como candidato de acá en adelante. Yo le hacía estas preguntas, le consultaba sobre Biden y sobre las dudas, obviamente tan fuertes que existieron sobre si debía seguir o no, porque mi pregunta iba a ser a continuación la otra. Claro, una pregunta muy difícil de contestar, admito. Estos hechos del fin de semana, ¿qué pueden implicar en la campaña electoral? ¿Qué pueden implicar en el resultado electoral? Es muy difícil decirlo y desafortunadamente después de esta pregunta me tengo que ir porque ya son las 7:30 y tengo que ir al trabajo. Eh, pero en todo caso, fíjese, es muy difícil predecir un resultado porque en una sociedad tan polarizada, los polos se consolidan en momentos como estos, ¿no? Inclusive la última encuesta que vimos el día viernes, por ejemplo, ¿no? A pesar de lo que había sucedido con Biden, Biden en esa encuesta de una compañía de mucha reputación le daba 50% a Biden y 48% a Trump. Es decir, todo lo que habíamos dicho que no, con el gaf del debate ya Biden desaparecía. Y ahora mucha gente está diciendo que con lo que sucedió el sábado, Trump es el ganador. Yo no creo que sea así de fácil. En una sociedad polarizada se consolidan los polos. Lo que sí hay que observar es qué pasa en el medio, qué pasa entre los indecisos, qué pasa entre aquellos que han abandonado los polos, ¿no? Y yo creo que por ahí va a ir el electorado, pero creo que es muy temprano todavía para definir este resultado. Doctor Eduardo Gamarra, politólogo, profesor en la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos. Le agradecemos otra vez su participación en Perspectiva en el día de hoy. Placer como siempre. Gracias. Hasta pronto.